Es una bendición compartir la palabra. Decía Israel que es un trabajo, el trabajo pastoral, el ministerio pastoral es algo complicado, algo difícil. Me toca en ocasiones hablar con personas que están recién siendo llamadas al ministerio y comienzan a decir qué es lo que les asusta, qué es lo que les da en cierta forma hasta pavor, ¿verdad?, de encontrarse con una realidad. Y les digo que cuando uno es llamado a servir al Señor en el trabajo pastoral, hasta los problemas saben bien. Cuando uno es llamado a servir al Señor, disfruta de muchas cosas que otros no disfrutan. Cuando yo veo en la palabra de Dios de principio a fin las obras, las manifestaciones de Dios, yo veo su poder. Veo su poder en el transcurso de cada parte de la Biblia, un poder manifestado de una manera real, historias reales. Se habla de personas que tienen nombre, que tienen familia, que tuvieron casa, territorio, que Dios relata de ellos absolutamente todo y se ve el poder de Dios. Cuando nosotros servimos al Señor en el ministerio pastoral o algún otro ministerio en el que ustedes estén, no dudo que cada día disfrutan de ver ese mover de Dios en lo que ustedes y yo somos, en lo que no somos, pero en lo que nuestro Dios sí es, mis hermanos. Así que, ¿cómo no tener agradecimiento? ¿Cómo no tener nosotros, la verdad, ese privilegio de decir el ministerio en el que el Señor nos ha permitido estar? Es un ministerio en el que vemos el poder de Dios, la manifestación de Dios. Él nos llamó no sabiendo nada. Él nos llamó confiando en que lo que iba a invertir en nosotros iba a producir. Así que, mis hermanos, a Dios sea toda la honra y la gloria por lo que Él hace. Y este trabajo pastoral que hacemos, mis hermanos, sin duda tiene anhelos, tiene deseos, tiene propósito. Y yo creo, mis hermanos, y quiero ir descargando sobre ustedes esta responsabilidad o el transmitirles esto que la palabra nos dice y esto que Dios a través de su palabra quiere en nosotros. Luchamos y trabajamos cada día en el ministerio pastoral en la iglesia porque anhelamos que haya madurez y haya crecimiento en la iglesia. El conocimiento, de Dios de parte de la iglesia, la madurez que debe de tener la iglesia debe de ser una fortaleza, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo. Repito, la madurez, el crecimiento y la madurez deben de convertirse en una fortaleza para la iglesia. Por eso estamos predicando, estamos constantemente hablando de Dios. Entonces quiero decirles que el ministerio pastoral visto desde este lugar es que anhelamos que la iglesia tenga un crecimiento, llegue a una madurez, lo cual se convierta en una fortaleza en el cuerpo de Cristo. Pero también, mis hermanos, queremos que la gente aprenda a ser fiel. ¿Cómo? Siendo fiel nosotros. Prácticamente los mentores del pastor Alfonso creo que también fueron los míos en algún momento, pastores que incluso algunos de ellos estuvieron iniciando el trabajo aquí en el centro, en la iglesia de Tehuacán, y uno de ellos me dijo una ocasión, siendo yo recién ingresado al ministerio pastoral, y me dijo: Arturo, te voy a dar un consejo que consiste en dos cosas. La primera, dice: quiero pedirte que seas fiel a Dios. Y me dijo más cosas después de esto, que es lo que yo les transmito. Después de que deseamos como pastores que la iglesia crezca y que la iglesia llegue a una madurez para tener una fortaleza o ser parte fuerte en la congregación, también estamos deseando que ustedes sean fieles a Dios. Tenemos a nuestro Dios como nuestro máximo modelo. Él se expone como el máximo a seguir, como el ejemplo a seguir, como el ideal. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así que es una característica, permanece en fidelidad. No hay nada voluble en Él, no hay nada que lo pueda hacer desistir de algo como esto. Y entonces esta persona me decía: Arturo, sé fiel a Dios. Y bueno, yo dije, creo que entiendo lo que significa no fallarle a Dios, ¿verdad? Permanecer con esta calidad de vida a la que el Señor me ha llamado, está bien, ser fiel a Dios.
Me dice, en segundo lugar, quiero pedirte o sugerirte un consejo más, o darte un consejo más. Sé leal. Y entonces yo dije, pues creo que es lo mismo. Y él me dijo, sé leal a la iglesia. Tengo 36 años este año de haber ingresado a la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, y como el primer día recuerdo a este hombre dándome este consejo, sé leal. Y se ha grabado en mi mente y se convirtió en una convicción, en un estilo de vida, queriendo ser fiel a Dios y ser leal. ¿Por qué hablo de esa lealtad? Porque cuando yo soy agregado o añadido a la iglesia, según Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y si a Dios, al Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios de dioses, Señor de señores, al salvarme a mí, me añadió a la iglesia donde estoy ahora, mis hermanos, yo estoy creyendo que Dios hizo una buena decisión. Y entonces he trabajado esa lealtad, procurando hacer el ministerio que Dios me indicó hacer, que Dios me encomendó hacer, y me puso en este lugar para hacerlo. Entonces no me considero casualidad, no considero una decisión propia, sino considero que es el Señor el que nos añade. Y entonces en esa manera que estamos nosotros siendo agregados a la iglesia, mis hermanos, siéntase usted con toda confianza, con toda libertad, con su pastor, con sus líderes, de decir, mi hermano, Dios me ha traído a esta iglesia, las circunstancias de cada uno son distintas, ¿sí? Las distintas rutas o los caminos por donde hemos llegado a este lugar, la manera es distinta en cada uno. Hay algunos sin duda que están aquí desde que nació la iglesia, pero hay otros que hemos sido añadidos y estamos aquí. Y si somos por Dios, siéntase en la libertad de decir, pastor, líderes de la iglesia, ayúdenme a cumplir el ministerio que Dios quiere que yo haga en este tiempo y en este lugar, porque Dios me ha añadido a esta iglesia. Por lo tanto, esto es algo que estamos anhelando y deseando, que haya crecimiento, madurez, que la iglesia sea fiel, pero que también sea leal, mis hermanos, porque en este tiempo la lealtad pareciera ser que es una palabra como si fuera así, a tipo broma, no es muy en serio, pero en realidad la lealtad, mis hermanos, distingue a los hijos natos de Dios. Al Señor sea la gloria, mis hermanos. Nos debe distinguir esa lealtad con la que servimos. Es como decir la camiseta bien puesta, porque voy a trabajar en bien de esa causa. Y qué hermoso es trabajar a favor de aquel que nos llamó con toda seguridad. ¿Pasamos por problemas? Sí. Yo le puedo decir de una manera muy breve. Quizá lo más fuerte que yo alcancé a recibir como algo negativo en el transcurso de mi vida en la iglesia es de que algunas personas se pusieran frente a mí, personas mayores, personas con más experiencia en el ministerio, personas con más tiempo en la iglesia, se pusieran frente a mí y me dijeran, Arturo, vete de nuestra iglesia. O sea, correrme. Y entonces cuando alguien me preguntó, ¿por qué no te fuiste? Yo les digo así, porque yo entendí que los que me estaban corriendo de la iglesia no son los que me llamaron ni me añadieron a la iglesia. Así que no me afectó en lo absoluto, mis hermanos. Entonces, cuando uno está seguro que el Señor lo añade a un lugar, mis hermanos, es para que allí hagamos la obra que el Señor nos encomienda en este tiempo, en este lugar, y es la hora nuestro, mis hermanos, de poder serle fieles a Dios y leales al lugar donde Dios nos llamó. Muy bien. Ahora sí, haga de cuenta que esto fue una introducción. Y hago una pregunta. ¿Les ha tocado a ustedes en algún momento animar a una persona? ¿O a dos o a tres? Quiero que piense por un momento qué difícil o qué fácil fue animar a una persona. Hay un libro que se escribió por allí en el año 2004, después del tsunami, y se titula algo así el libro, ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Y el autor de este libro dice que muchas de las veces cuando una persona sufre,
No es necesario decir palabras, solamente con el estar cerca de Él, la mano sobre el hombro, nuestra presencia ahí, dice, es más que palabras, es más que suficiente. Cuando la persona que está pasando por una dificultad sabe que alguien está cerca de él, eso ayuda mucho. Cuando nosotros, los creyentes, los pastores o personas que nos acercamos a alguien para animarle y motivarle, cuando por ejemplo tenemos la situación de un ser querido que fallece, que parte con el Señor, viene alguien y nos da una palmadita, nos da un abrazo, nos dice unas palabras y se valoran muchísimo. Se valora mucho la presencia de esas personas que están cerca nuestro cuando estamos pasando por un problema. Y se siente uno bien, aún en medio de lo difícil, uno toma bien, valora mucho eso. Y creo yo que nos ha tocado acercarnos a personas que están pasando por dificultades y agradecen el momento, agradecen nuestra presencia, agradecen las palabras. Y hasta allí estamos bien. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿les ha tocado animar a una persona que está desanimada, pero que no sabemos por qué se desanimó? Quiero decirles que un día una persona llegó a nuestra casa, nos pide hospedaje, porque en el transcurso de la siguiente semana va a ir al hospital a hacerse unos estudios, unos análisis, y va a recibir una atención médica amplia. Entonces llega el día en que esta persona, bueno, estuvimos orando y todo por él porque le vaya bien, y bueno, él me dijo, es que me siento mal, me siento muy cansado, me siento muy preocupado, la verdad siento una ansiedad y desconocido el origen de todo. Lo que llamó la atención es que dice, en tal lugar ya me hicieron estudios, me mandaron a otro lugar y me hicieron estudios, pero ahora vengo aquí a la capital porque quiero hacerme unos estudios más amplios, más profundos, más completos. Cuando ya pasó este proceso de estudios médicos, yo voy a visitarlo y le digo, mi hermano, ¿cómo le fue? Y dice, mal. Y entonces yo dije, ¿le detectaron algo grave? Dice, me fue mal porque en los estudios sale que no tengo nada. Y yo dije, ¿pero qué me está diciendo? ¿Será cierto o entendí mal? ¿Esto se entiende de qué manera? Dice, le digo, pero ¿cómo está usted triste? ¿Está preocupado? Porque se hizo estudios y en todos salió bien. Sí, dice, estoy preocupado porque ahí no tengo nada, pero yo me siento mal. Y comencé a trabajar con él, de decirle, mire, allí en el hospital hay muchas personas que desean tener los resultados que usted tiene. De verdad, o sea, usted tiene resultados donde todo lo que usted pensaba que era malo, todo es negativo. Entonces, ¿no será mejor que usted y yo le demos gracias a Dios en este momento? Pues sí, hermano, hay que darle gracias a Dios, pero la verdad, yo no estoy conforme con los resultados. Mis hermanos, pasé un tiempo hablando con él, oré con él y creo que hasta la fecha sigue desanimado. No le anima ni eso. Y yo digo, sí, cuesta mucho animar a una persona que está desanimada por nada. Y entonces, como pastor, también paso tiempo con la iglesia o con las iglesias y he sido invitado a compartir palabras de ánimo a la iglesia, y hay iglesias que están pasando por pruebas, por dificultades, hay iglesias que están pasando por crisis, e incluso en este tiempo pasado, ¿verdad? Del 2021 de la pandemia, hubo familias en las iglesias que perdieron muchos seres queridos, o sea, muchos familiares, y entonces estarles animando. Escuchaba la semana pasada de una hermana que creo que en su familia fallecieron 5 personas, pero me llama la atención que dice, cuando ya pasó todo esto, yo fui a la iglesia y aunque me sentaba atrás y aunque no podía hablar bien, de todas maneras yo estaba contenta de que ya podía estar aquí. Yo digo, bueno, esta hermana perdió mucha familia, esta hermana todavía ella físicamente no estaba al 100 o no está al 100, pero está queriendo servir. Y a esas personas se les anima con cierta facilidad, pero cuando alguien no tiene nada, de hecho,
nos toca visitar personas porque no se congregan y le digo, ¿algún motivo? No, ninguno. Pero mi hermana, el ministerio que usted tenía en la iglesia, sí, pero pues no. Alguien más lo puede hacer. O sea, le buscan unas salidas tan fáciles. Lo que sí vemos es que no hay nada que esté pasando en su corazón. Entonces, animar a una persona así, mire lo que dice Proverbios, capítulo número 18, verso número 14, si es que va a aparecer por aquí, ustedes lo pueden ver, pero este proverbio, este versículo, quizá usted lo va a ver en alguna versión, la 60 y la Nueva Traducción Viviente, que es la que por lo general usamos para explicar un poco más la palabra, y dice la palabra, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. 18:14, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es complicado, mis hermanos, y es decir, como, ¿de qué está enfermo? ¿Qué le pasa a nuestro hermano que está en Cristo? ¿Qué es lo que le está desanimando? Porque ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros creemos que todo problema tiene una solución. Y nosotros creemos que el Dios al que nosotros creemos, al que servimos, el Dios de quien hablamos y predicamos, el Dios de la Biblia, es más poderoso que cualquier problema que exista. De hecho, si vemos en la Biblia cualquier problema, si usted dice el primer problema para mí que fue muy grande y que veo el poder de Dios es, ¿cómo es que se abrió el Mar Rojo? Bueno, lo abrió el Señor. Él tiene poder para hacer esas cosas, tiene poder para resolver nuestros problemas. El asunto es que tratar con un espíritu angustiado, con una persona, mis hermanos, que se desanima, se desalienta, que tenemos nosotros que hacer, ahora sí que circo, maroma y teatro para ver cómo le animamos, pero ni aún así. Yo no sé si estaríamos pasando por circunstancias así, mis hermanos, y a veces decimos, entonces, ¿por qué no evoluciona esta persona? ¿Por qué no hay un crecimiento? ¿Por qué no hay madurez? ¿Por qué no hay una convicción fiel de sí misma hacia el Señor? ¿Por qué no hay esa lealtad? ¿Qué está pasando en esta persona? ¿Por qué no está reaccionando a lo que la palabra del Señor le está diciendo cada día? El Espíritu, dice la versión 60, en 18:14 de Proverbios, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo de una persona angustiada, de esa angustia? Y no sé si está ahí en la versión Nueva Traducción Viviente, nos habla acerca de como que de ese tiempo de inestabilidad, de ese momento. Dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? No es tan sencillo. Muy bien, de ahí vamos, mis hermanos, a ver la palabra en Primera de Pedro, capítulo número 1. Los versos 6, bueno, los versos 6 y 7 si fuera posible, si no el 6 es suficiente. En esta carta, mis hermanos, el del apóstol Pedro, quiero decirles que Pedro fue usado en un tiempo en el que la iglesia estaba pasando por una verdadera crisis, por situaciones difíciles, problemas como persecución, que usted y yo, por lo menos no en todos, sería mínimo si es que hubiese alguna persona aquí con una experiencia de persecución, pero Pedro fue llamado por Dios a escribir una palabra que animara a los creyentes que estaban pasando por persecución. Y persecución, mis hermanos, implicaba de gente que tenía que dejar a su familia, de personas que tenían que dejar su lugar, de personas, mis hermanos, porque Pedro estaba animando a gente. Imagínense, yo me he puesto a pensar en esto, de que había gente que habían sido víctima de la persecución. Ahora imagínense si una de las personas como Pablo, que habiendo sido perseguidor de la iglesia, se convierte a Cristo
y luego viene para incorporarse al cuerpo de Cristo. Pero ahí en el cuerpo de Cristo, donde fue incorporado, donde fue añadido Pablo, allí había personas a las que él había lastimado. Había familiares, había personas. Díganme si no era difícil para la gente que ya estaba creyendo en Cristo ver a personas como Pablo llegar y que lo viera un hijo y que dijera, él fue culpable de que mataran a mi papá, por ejemplo. Y poder recibir a Pablo, y por eso tuvo que intervenir Bernabé, una persona confiable, para que recibieran a Pablo y creyeran que verdaderamente había habido ya un cambio en él. Entonces Pedro está escribiendo y dice, ánimo en la persecución. En 4:12, si podemos poner en Primera de Pedro 4:12, cuando habla de pruebas de fuego, mis hermanos, nosotros ahora decimos, y estoy pasando por una prueba de fuego, es sinónimo de lo difícil. En el tiempo de Pablo no era sinónimo, mis hermanos, era fuego real, era literalmente prueba de fuego, o sea, serán quemados. Entonces, Pedro es llamado a animar a la iglesia, a motivar a la iglesia, ¿sí? a insistirle a los creyentes y decirles, hermanos, ustedes tienen que seguir adelante. Aunque por un poco de tiempo, Primera de Pedro 1:6, aunque por un poco de tiempo tengáis que pasar por diversas pruebas. Y un día me hice esa pregunta, por un poco de tiempo. Y nosotros decimos, es poco el tiempo. Pero un día escuché una respuesta a esa pregunta. Y dice, ánimo, sigan adelante. Porque por un poco de tiempo van a pasar por diversas pruebas. Pueden ser 50 años, pueden ser 60 años, puede ser toda tu vida, pero es poco tiempo. Y nosotros a veces pensamos, Señor, que mañana cuando yo me levante ya esta prueba desaparezca. Pero en ese tiempo Pedro fue escogido por Dios, llamado por Dios, para que animara a personas que estaban creyendo en Cristo, pero en realidad estaban pasando por persecución, estaban pasando por muerte, estaban siendo quemados, familias destruidas. En ese tiempo, mis hermanos, animar a los creyentes, porque ellos al pasar por pruebas, ojo en esto, mis hermanos, al pasar por las diversas pruebas, ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Y Pedro les dice, no, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, es paciente. Mientras ustedes y yo pasamos por este mundo, estamos en este mundo, pasando por pruebas, Él está fielmente recordando lo que ha prometido. Pero es paciente, no queriendo que ninguno, ni ustedes ni ellos perezcan. Está deseando que ellos procedan arrepentidos y vengan al Señor. Mis hermanos, entonces el apóstol Pedro es involucrado en este ministerio de motivar a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando está pasando por verdaderas pruebas. ¿Cuál habrá sido, mis hermanos, un tiempo en el que hemos pasado por diversas pruebas nosotros? Quizá podríamos decir recientemente, hemos pasado por pruebas traídas por una pandemia que nos sacó de orden, nos sacó de control, nos sacó de los templos. Y esto fue una sacudida, una llamada de atención para nosotros como iglesia. Nosotros diríamos, mi esposa y yo, diríamos que lo más difícil que pasamos en la pandemia, bueno, ella fue contagiada, estuvo como 3 semanas, una etapa muy difícil, muy crítica para ella. Gracias al Señor está aquí, ¿verdad? Porque el Señor le sanó, le hizo el milagro en su cuerpo. Pero después de eso, mis hermanos, en ese año estaba programado que se casara nuestra hija mayor. Se casó en Estados Unidos y cuando intentamos ir a la boda estaba cerrada la frontera y no había paso para nadie. ¿Se comparará esa prueba con la persecución de los cristianos? No, pues solamente lo sentimos mucho, lloramos un poco, bueno, nuestra hija, pues todos nos resignamos a que fuera así,
Pasó este tiempo, regresaron a México y tuvimos un evento muy especial ya acá con nosotros y se solucionó. Pero ¿será ese un motivo para decir ya no voy a la iglesia, ya no predico, ni siquiera voy a Tehuacán porque mira la pruebota que estoy pasando? ¿Será justo eso? No, ¿verdad? Sería vergonzoso, sería penoso que alguien por una causa como esta se desanimara. O el hecho de que mi esposa, ella se contagió de COVID y le dijera, no, pues como yo me contagié, pues ya después ya ni sigo al Señor porque cómo permitió que me llegara a mí, ¿será justificable? No, mis hermanos. Pero parece ser, mis hermanos, que ahora la palabra pandemia, hasta yo he llegado a pensar que algunas personas la usan como sinónimo de diablo, de demonio. Y no, ya pasó, fue una etapa que vivimos en el mundo, mis hermanos. Nuestro Dios permanece fiel. La iglesia debe permanecer fiel, debe seguir fiel. Anteriormente cantábamos en nuestros principios de creyentes y después en algunos lugares hay unos cantos que no pasan de moda y es en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, pero viene una pandemia y parece ser que ni siquiera del canto nos acordamos. Hemos sido, mis hermanos, atacados con armas muy ligeras, muy leves, pero han hecho un gran daño. Hay un libro por ahí que escribe acerca del matrimonio que dice, lamentablemente los dardos que lanza el enemigo han dado certeramente en el corazón de muchos. Y mis hermanos, debemos de guardar nuestra vida, que nada, como decía Pablo, nada nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tiene que ver con necesidades reales, tiene que ver con apuros en nuestra vida, con crisis en nuestra vida. Mis hermanos, cuando Josué dijo las palabras, mi casa y yo serviremos a Jehová, es porque estaba viviendo el abandono de un pueblo, de una nación, de que no querían obedecer a Dios, no querían seguir a Dios, querían retroceder, querían seguir a otros dioses. Y cuando él no vio resultado ya en la nación y cumpliendo con el encargo que Dios le hizo, de todas maneras él terminó diciendo, escojan ustedes a quién sirven, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Convicciones que hacen falta en los creyentes en este día, mis hermanos. ¿Qué entendemos cuando caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará? ¿Qué entendemos, mis hermanos? ¿Por qué a veces en la iglesia nos debilitamos con algo que no es para que se desanime la iglesia, no es para que pierda fuerza la iglesia, es para que aún en medio de las dificultades la iglesia se fortalezca, mis hermanos? El crecimiento y la madurez, la fidelidad, la lealtad deben estar presentes en cualquier circunstancia. Recuerdo una predicación de un pastor, amigo mío, y él comenzó de una forma muy particular en él, y comenzó haciendo un análisis de los equipos de fútbol. Quizás es un tema no muy conocido por algunos sí, pero él decía y comenzó a hablar de un equipo, y la verdad el equipo del que comenzó a hablar andaba en los últimos lugares de la tabla, en las posiciones de la tabla. Y entonces él dice, pero ¿hay aficionados? Sí. ¿Pagan para entrar? Sí. Y hablaba él de esa lealtad. ¿Se fijan cómo es ese equipo? Aunque ande en los últimos lugares, tiene aficionados leales. Y no solamente saben y están conscientes de su equipo, sino hasta pagan porque les son leales. Y en la iglesia, mis hermanos, a veces cualquier detalle negativo, pues ahora como represalia, no doy mi diezmo. Me habló un pastor para decirme, pastor, ¿qué hago? A veces tengo una forma de responder, no muy de lo que desea la persona. Y entonces dice, el problema que tengo es que hay 2 familias de la iglesia que se quieren ir de la iglesia porque no están de acuerdo que a mí se me dé una ayuda de parte de la iglesia. Está bien. Le digo, habla con ellos y diles que no den nada en la iglesia. Si eso les afecta, que no den nada, pero que no se vayan, para que vean cómo Dios sostiene a un pastor sin su dinero, porque de nada sirve. O sea, no dan y se van, pierden todo. Mejor es que se queden,
para que vean cómo Dios se manifiesta, mis hermanos, cómo Dios sostiene, cómo Dios anima, cómo Dios levanta. Mis hermanos, yo les invito a que ustedes hagan una consideración en su vida y vean qué son aquellas cosas que los pueden desanimar, desalentar. Y si hay algo real, el Señor los puede levantar, nos puede levantar como iglesia. En este tiempo, mis hermanos, se requiere gente comprometida, se requiere gente que sea fiel en cualquier circunstancia para poder sacar la obra del Señor adelante. Qué maravilloso es todo esto que podemos ver en su palabra. En Deuteronomio 31, de los versos 6 al 8, que también está ahí en la pantalla, estos versículos, mis hermanos, hablan, primero Dios le habla a Moisés, después Moisés le habla a Josué, y lo está animando porque le está encargando una tarea nada fácil. Le está diciendo: Moisés, tú vas a continuar con el plan de Dios, y vas a introducir a esta nación a la tierra que Dios juró, dice que Dios prometió, del por qué los sacó de Egipto, hacia dónde los lleva. Tú vas a intervenir, Josué. Pero fíjese cómo están repetidas las palabras ahí. Pero no te desanimes, no desfallezcas. Sí, confía. Y termina diciendo en el verso 8, ni te intimides. O sea, no tengas temor, no seas tímido, no seas débil ante esta misión que Dios te está dando, porque Él te está animando, Él te está en medio de la comisión que te está dando también la provisión de su presencia, la provisión de su poder, te está dando los recursos para que tú cumplas esta misión. Y entonces fíjese cómo es una tarea, pero al mismo tiempo esto te debe de animar. Dios está contigo. Dios está ahí contigo. Es una tarea difícil, sí. Aquí Huerto del Rey, la maqueta que está por ahí como muestra de lo que se quiere lograr. Mis hermanos, es difícil. Veía el pastor Alfonso, ahorita nos dice, vamos en esto, así, vamos aquí y nos falta esto. Y entonces como que diríamos, esto poquito nos anima para que sigamos trabajando a favor de esto. Así es, mis hermanos. Nos da una misión el Señor, pero nos motiva, nos impulsa. No te preocupes, voy a estar ahí contigo. Y nos recordamos en Josué que le dice, en el libro de Josué, le dice Josué a Moisés, dice, bueno, sí voy a hacer la tarea. Solamente le dice el pueblo a Josué, solamente que así como estuvo Dios con Moisés, lo esté también contigo. Pero vamos adelante. Y en esta ocasión de Deuteronomio, donde se repite se repite insistentemente, donde se le aclara la tarea a Josué, pero ¿sabes qué? Ahí voy a estar. Solamente anímate, motívate, esfuérzate y no tengas miedo, no muestres debilidad, no te intimides. Tú tienes que cumplir esa misión que Dios te ha dado. Animar, mis hermanos, con estas palabras, yo creo que sí vale la pena animarnos con estas palabras. Hay un canto que se entona en muchas de nuestras iglesias, se titula Vivo por Fe. Y todas las letras de las estrofas de ese himno son maravillosas. Y cuando uno está sirviendo al Señor, la verdad experimenta que así es, mis hermanos. Cuando el Señor nos llama, y yo les decía, nos llamó de no saber nada, pero nos comienza a motivar. Y a través de personas. Y uno dice, ¿yo? Por ejemplo, cuando a alguien le decimos, como que tú tienes madera, características para ser pastor. Y dice, yo no. Y yo les digo, esa es la primera característica favorable. O sea, es decir, así se necesita una persona que se considere que no tiene nada para que Dios haga todo. Una persona que muestre cero capacidad para que Dios sea el que le otorga todo en esa preparación. Esa persona, cuando alguien me dice eso, digo, estamos comenzando bien. Porque no es una persona que dice, no, yo claro que sí, desde cuando yo estaba queriendo que me vieran a mí, es muy distinto. Yo digo, mejor nos detenemos, creo que así no es. Pero es el corazón contrito, el corazón humilde, humillado, el que el Señor comienza a animar y a motivar. A Josué le dice, vas a llevar a este pueblo a la tierra que Dios ha prometido y Él va a estar contigo. Anímate,
esfuérzate. ¿Cuántas veces ha dicho usted esa palabra a alguien? Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. No te fijes en esos detalles, sigue adelante, no veas al hombre, ve a Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos dicho esto? Pero es una gran verdad. Alguien está tratando de animarnos, de que no nos quedemos atrás, de que no nos desanimemos nosotros de ninguna manera ni con cualquier cosa, mis hermanos. Jesús, una ocasión dijo estas palabras a una mujer, y esta historia está en Mateo 9:22. Cuando Jesús había sido avisado de que la hija de Jairo estaba enferma y había muerto, y en el trayecto una mujer enferma le presenta también su problema y luego el Señor le libra de aquel azote de 12 años de enfermedad. Pero estas palabras que le dice Jesús a esa mujer, dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado, pero ten ánimo. Esta enfermedad de esta enfermedad ya ha sido sanada. Ánimo, adelante. Fíjese, palabras tan sencillas, pero las dice el Señor en un momento de enfermedad. En un momento, ¿por qué esas palabras son tan valiosas? Porque dice, había gastado todo. Nada más póngase a pensar, había gastado todo. Por su condición de flujo de sangre, era rechazada e impedida. Entonces, no podía estar, socialmente no tenía una vida ella. Entonces, ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su semblante? ¿Cómo estaba su estado de ánimo? Estaba desanimada, pero las palabras del Señor, aunque son breves, son cortas, pero son del Señor. Son de alguien que le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. O sea, ánimo, adelante. Es como decir, no desfallezcas, ahora ya eres sanada, pero adelante. También recupera tu ánimo. También recupera tus fuerzas, tu anhelo de vivir. No solamente que físicamente suceda un milagro o una sanidad, sino también tu espíritu, tu alma, y que seas una persona plena. Así que ánimo. Cuando los discípulos, en Mateo 14:27, cuando los discípulos habían entrado al mar con Jesús, y luego viene la tormenta, habían entrado al mar sin Jesús. Luego Jesús va caminando a ellos. Y ellos dicen, con miedo, porque estaban asustados, y dicen, un fantasma. Y el Señor trata su miedo y les dice, no teman, no tengan miedo. Y qué precioso es cuando nosotros estamos ante un reto, un desafío, estamos ante una situación difícil, y de alguna manera Dios hace llegar a nosotros esas palabras. Ahora puede ser por un mensajito, puede ser una llamada, puede ser una persona, o puede ser Dios directamente hablando a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y nos dice, en este momento de lucha, en este momento de dificultad, no temas. Aquí estoy contigo. Qué maravilloso es el saber que a lo que el Señor nos llama a hacer, no estamos solos. Él está con nosotros. ¿De qué se trata? De animarles, de motivarles, porque Dios nos llama a hacer una tarea, mis hermanos. Y necesitamos saber que sí podemos. Es más, que sí el Señor nos ha llamado a nosotros, y que dejemos de usar excusas, mis hermanos. Pues ya, por ejemplo, dejemos la excusa de la pandemia. ¿Qué les parece si en este día tan especial que se unieron los dos grupos de la iglesia, y vamos a dejar, pues sí vamos a tener recuerdos, sí sabemos que fue algo real, pero no usemos como una excusa? Mi esposa y yo decimos, y mi esposa fue la primera que dijo, el tiempo de pandemia para nosotros fue un tiempo de más búsqueda de Dios a través de su palabra, más tiempo de oración, más tiempo de comunión con Dios, y no nos enfriamos, no nos desanimamos. Al contrario, estábamos preocupados por aquellos que se estaban desanimando, y estábamos orando por ellos. Pero a veces las circunstancias adversas son un buen momento para fortalecernos más en nuestra relación con nuestro Dios. Por si pensábamos que eran excusas para despegarnos de la Biblia, despegarnos de la comunión con Dios, no, es todo lo contrario, mis hermanos. Debemos nosotros mantenernos firmes ante las diversas pruebas. Mire, y menciono algunos ejemplos de la Biblia para que vaya acompañándose de ejemplos reales.
La vida del apóstol Pablo, hace un momento lo mencioné al principio, cuando fue llamado y era muy difícil recibirlo entre los hermanos, pero lo vemos después al final de su ministerio cuando ya se dirigía a Roma. Y cuando iba en aquella navegación, iba con más de 200 personas y que la nave iba destinada a hundirse, a tener un percance. Y entonces la gente comienza a alarmarse y comienzan a gritar y comienzan a decir, pues nos vamos a morir todos. Pero Pablo sale al frente y les dice, no, solamente las cosas materiales van a perecer, échenlas al agua. Dice, estuvo Dios conmigo, el ángel de Jehová estuvo conmigo. Dios me estuvo hablando y me dijo que ninguno de nosotros vamos a perecer. Ánimo, que vamos a llegar a donde Dios nos lleva. Por lo menos dice, a mí me trajo de un lugar para llevarme a otro, porque allá me dice que voy a comparecer. O sea, sí voy a ir allá. Entonces, fíjese bien, el momento en el que Pablo está diciendo que Dios le dijo que va a ir a comparecer, que va a ir a llegar al destino donde se le ha enviado, pero las circunstancias que está viviendo en el momento no son favorables. Están en una turbulencia, están en una nave que está por sufrir un percance. Están ellos buscando soluciones en el momento, mas sin embargo Dios dijo, vas a llegar allá, ánimo, no desfallezca el ánimo de ninguno, que ninguno va a perecer. ¿Qué palabras? Pero ¿en qué momento? En el momento de la navegación, o que la navegación estaba por hundirse, que tuvieron que deshacerse de lo material, mas sin embargo, ahí hay una palabra, no desfallezca nuestro ánimo. Vamos adelante, mis hermanos. La iglesia Huerto del Rey, ánimo, mis hermanos. Palabras sencillas, pero vienen del Señor. La tarea es mucha, pero Dios está con ustedes. ¿Sí? El costo, el precio es mucho, pero Dios es el dueño de todo. Ánimo, mis hermanos. Hay muchas cosas que ya Dios nos ha dado como muestra de su poder y como una muestra de que Él está con ustedes, de que Él está con nosotros. Estas palabras del Señor que dicen, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré, mis hermanos, son cosas reales dichas por nuestro Dios real, que nos deben de animar, que nos deben de motivar. Ustedes tienen un encargo de Dios, pero no están sin Dios. Dios está con ustedes. Eso es lo mejor, mis hermanos. Cuando hay un pensamiento de soledad, yo creo que debemos ir a las cartas de Pedro, porque cuando ellos sufrían, decían la persecución, la muerte, el que estén quemando a nuestros seres queridos, ¿no será una muestra de que Dios nos ha abandonado? La respuesta es no. Dios está con nosotros. No tengamos miedo, no nos intimidemos, sino más bien sigamos adelante. Iglesia Huerto del Rey, creo yo que tienen mucho que hacer, más que lo que han hecho. No vayan a tomar a mal esto, pero es más lo que falta que lo que han hecho. Y no quiere decir que no valoramos, o que no se ve, o que no se reconoce. Sí, gracias al Señor por lo que se ha hecho, pero hay mucho todavía en lo que ustedes deben de participar. Y que todos puedan involucrarse en esta hermosa tarea. La visión posiblemente la comenzó Dios con su pastor, pero no para quedarse en ella, sino para transmitirla y para que las personas a quienes Dios añade puedan ser parte de ella. Y si ustedes están en este lugar, pregúntese, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi participación? De una cosa quiero estar seguro, que tú me tienes aquí. Segundo, que tú me vas a usar para cumplir el ministerio que tú me has asignado en este tiempo, porque todos tenemos un ministerio, una tarea, una misión que realizar, mis hermanos. Todos la tenemos, así que a trabajar en ello y a seguir adelante sirviendo al Señor, confiando en que Él está con nosotros. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso saber que Dios está siempre con nosotros. Concluyo haciendo mención de ese versículo maravilloso cuando se nos dice de amar a Dios sobre todas las cosas.
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y hubo quien se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué debemos de amar a Dios con todo eso? ¿Por qué Dios en primer lugar? ¿Por qué Dios se lo lleva todo? La razón es la siguiente, porque nos podemos quedar sin cosas materiales. Nos podemos quedar nosotros sin amigos. Nos podríamos quedar hasta sin familia. Pero sin Dios nunca nos vamos a quedar. Por eso el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada de Jehová, nada de Dios me faltará. Tenemos un Dios completo, tenemos un Dios eterno, un Dios que es desde siempre y hasta siempre. Pónganse sobre sus pies y oremos, mis hermanos. Padre, a ti la honra y la gloria. Padre, a ti te damos gracias en esta mañana, porque usas tu palabra para animar y motivar nuestra vida, para continuar en medio de cualquier situación difícil. Padre, en esta mañana o en este día, queremos decir que nos acercamos a ti para que puedas tú aclarar en nuestra vida el propósito, la razón por la cual nos añadiste a este lugar. Es verdad que la iglesia se preocupa por nuestro crecimiento, por nuestra madurez. Es verdad, Señor, que tú esperas de nosotros fidelidad y esperas lealtad, Padre, porque esto contribuye a la fortaleza de la iglesia. Pero hay cosas, Señor, que nosotros tenemos que recordar, que hay una tarea que debemos de hacer, aún en medio de lo difícil, confiando en la promesa de que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros animándonos, instruyéndonos, estás diciéndonos, estás impulsándonos, supliéndonos, estás proveyendo lo que necesita nuestra vida. Y a través de ello vemos tu poder, tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia. Cuánto aprendemos de ti. En esta hora, Padre, te ruego bendigas a la iglesia Huerto del Rey, Señor, que les lleves adelante y que tengan en claro, Señor, esto que es seguro, que tú estás con ellos, que tú les vas a sustentar, que tú les vas a guardar, les vas a ayudar. Señor, que tú vas a llevarles a esa meta que ellos se han planeado, que ellos se han fijado y que van a llegar ahí con tu ayuda, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la tarea que resta por hacer en este lugar. Usa la vida del pastor Alfonso, Señor. Dale fuerzas, dale sabiduría, guíale, Señor. Susténtale, Padre, cada día. Dale salud, Señor. Dale fortaleza, dale ese espíritu renovado para que en ningún momento él esté, Señor, desfallecido, sino al contrario, animado, motivado, impulsando tu obra cada día para seguir adelante. Dale, Señor, la bendición de poder conducir a este pueblo por esas sendas de justicia, que el pueblo pueda caminar seguro de que van en dirección de tu perfecta voluntad, no olvidando, Señor, que tu voluntad es agradable y es perfecta.